Bienvenidos al diálogo de la sesión número 33, que es la penúltima del cuarto ciclo del seminario Repensar la Bioquímica. Mi nombre es María Guadalupe Sarabia Morán y junto con Víctor Hugo Luna Acevedo estaremos dialogando con nuestra invitada de hoy, la doctora Flor de María Reyes Cárdenas. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y va a hablar sobre el tema una secuencia de enseñanza-aprendizaje para los conceptos de sustancia y reacción química en base en la naturaleza de la ciencia y tecnología. Gracias, maestra Guadalupe. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo, de Ciencias Biológicas, y antes de comenzar con el diálogo propiamente dicho, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria de Flor de María Reyes Cárdenas, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Adelante, video, por favor. Seaman, en 1978, dijo que el problema de la enseñanza tradicional de las ciencias no es lo que se enseña sobre la ciencia, sino lo que no enseña. El texto, una secuencia de enseñanza-aprendizaje para los conceptos de sustancia y reacción química con base en la naturaleza de la ciencia y la tecnología, escrito por Flor de María Reyes Cárdenas en colaboración con otros especialistas, se refiere a un enfoque integrador de ambos conceptos, que permita comprender cómo funcionan ambas, cuál es su funcionamiento interno y externo, los métodos que emplean para construir, desarrollar, validar y difundir el conocimiento que producen, los valores implicados en las actividades científicas y tecnológicas, así como las características de la comunidad científica e ingenieril. Con base en la naturaleza de la ciencia y la tecnología, se elaboró en 2011 una secuencia con el nombre Definir es modelar, que pretende acercar a los estudiantes de la química general universitaria a dos conceptos fundamentales de la química: sustancia y reacción química. A lo largo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, se buscan diversas definiciones de química hasta llegar a la conclusión de la que maneje ambos conceptos es una definición mejor. Se pone énfasis en la narrativa histórica y experimental para que los estudiantes capten la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo es que fueron construidos estos conceptos a lo largo del tiempo y cómo es factible hacerlo hoy, a través de la experimentación. Bajo esta temática, Flor Reyes Cárdenas ha colaborado en diversos proyectos e investigaciones que han dado como resultado diversos materiales educativos, artículos y capítulos del libro publicados, entre los que se pueden citar orientaciones específicas para la incorporación de tecnología en procesos de formación de profesores de ciencias naturales, lenguaje y comunicación y matemáticas en contextos de diversidad para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje, la indagación y la enseñanza de las ciencias y cuál es el conocimiento básico que los profesores necesitan para ser más efectivos en sus clases. El caso del concepto reacción química. Doctora y maestra en pedagogía e ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México, Flor Reyes Cárdenas se ha dedicado a la educación y divulgación de la ciencia desde el año de 1992 en contextos informales y desde 1998 en la educación formal en ciencias y en matemáticas. La UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional de México, el proyecto Adopte un Talento y el Instituto Latinoamericano de Investigación Educativa son algunas de las instituciones en las que ha laborado. Actualmente es profesora de la Facultad de Química y su investigación se centra en el saber pedagógico del contenido y la indagación en ciencias naturales con énfasis en química. Estimados participantes, recuerden publicar sus intervenciones en el espacio WordPress, donde encontrarán el foro de la sesión número 33, para interactuar directamente con nuestra invitada de hoy. Así como por correo electrónico, por teléfono, los invitamos a que hagan sus aportaciones. Por internet también vamos a dar la bienvenida a los colegas que nos siguen de manera individual a través de la liga que se encuentra disponible en la transmisión directamente en la página del foro, y a nuestros colegas que nos siguen por videoconferencia. En este caso le damos la bienvenida también a los colegas del CICIMAR La Paz y a los colegas que nos siguen por teleconferencia del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.
Sin más preámbulo, demos paso al diálogo propiamente dicho con la maestra Guadalupe Sarabia. Bien, vamos a iniciar con las preguntas para la doctora Flor. En la práctica docente se diseñan estrategias durante la planeación para favorecer la construcción del conocimiento de nuestros estudiantes. Mis preguntas son, ¿qué elementos intervienen en una secuencia de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuál es la base pedagógica de la secuencia de enseñanza-aprendizaje para el fomento de la ciencia? Bien, los elementos que intervienen en un diseño de una secuencia de enseñanza y aprendizaje pueden ser diversos dependiendo del enfoque que se le quiera dar. Lo que considero fundamental es que se explicite el tipo de aproximación pedagógica que se está utilizando. En este caso estamos sobre la naturaleza de las ciencias y sobre indagación y resolución de problemas, trabajando sobre definir es modelar. Me parece que es fundamental que se explicite en alguna parte la postura del docente y la postura del alumno, es decir, la postura epistemológica que hay detrás de ello. En este sentido, estamos en una postura constructivista en donde el estudiante tiene la posibilidad de construir su propio conocimiento y el profesor es el acompañante de este proceso. Me parece que es fundamental también poner los indicadores, es decir, los objetivos que persigue la unidad hacia el acompañamiento del desarrollo de los estudiantes, y estos indicadores tendrían que estar presentes como objetivos en la parte del desarrollo y por supuesto en la parte de la evaluación. Una unidad didáctica o una secuencia de enseñanza y aprendizaje sin una evaluación congruente con toda la línea que ha trabajado tendría algunas cosas que afinar. Flor, como participante de proyectos de investigación educativa en el instituto, veo en tu documento, hago una mirada que le das a los conceptos de sustancia y de reacción química. Esto me da a mí la idea de que contemplas un abanico muy amplio de combinaciones basadas en referencias fijas en la mayor parte del tiempo, en libros de texto, más que en interpretaciones actuales. Mi pregunta en este mismo sentido gira en ¿qué elementos encontraste que determinan las relaciones entre ambos conceptos? Lo fundamental es que para definir la química, los dos conceptos centrales son la reacción química y la sustancia, porque la reacción química se define como, diciéndolo de una forma muy general, es la transformación de sustancias, de unas sustancias iniciales en unas finales, y la misma definición de sustancia también trabaja sobre la reacción sobre el concepto de reacción química, porque se establece como sustancia pura, por lo tanto involucra algún cambio de transformación. ¿En qué momento incluye la transformación y en qué momento pasa a ser o se transforma en una segunda sustancia? Lo que hemos encontrado a través del análisis histórico es que el concepto de sustancia y el concepto de reacción química siempre se están traslapando y finalmente es hacia donde apunta la unidad didáctica, que claramente van a la comprensión de la química. ¿Qué es la química? Que es el estudio de la transformación de las sustancias, por lo tanto entonces de la reacción química. Sí, doctora Flor, para definir y modelar los conceptos de sustancia y reacción química, en su artículo propone analizarlos desde cómo surgen estos conceptos. ¿Qué otra estrategia didáctica nos ayudarían para que los estudiantes puedan alcanzar las competencias de definir, modelar? Bien, en este enfoque en particular, en esta secuencia, además de abordar las competencias de definir y modelar, se busca que lo hagan a través de la comprensión de la historia de la química y filosofía de la química, para buscar una comprensión explícita de la naturaleza de las ciencias. Yo recomiendo ahora que se incluya en algún momento una intervención explícita de la comprensión de la naturaleza de la química, en este caso naturaleza de la ciencia que tenemos aquí, y para esto habría muchas maneras. Una es la que está proponiendo el artículo, que es integrar textos históricos. Sin embargo, si no fuese el eje fundamental, porque hay forma de integrar
a la naturaleza de la ciencia de forma implícita, quizás yo recomendaría como una estrategia alterna trabajar sobre la indagación. La indagación es toda una propuesta de trabajar sobre habilidades de investigación, por supuesto adecuadas al nivel del estudiante, que le lleven al mismo muchacho o muchacha, ¿no?, a comprender que lo que está haciendo son una serie de aproximaciones y de modelar diferentes comprensiones y acercamientos hacia lo que es el fenómeno a través de un referente que es la ciencia. Me parece que bien llevada la indagación científica también puede llevar a generar estas competencias de definir y de modelar, y sobre todo implícitamente a trabajar con que la ciencia trabaja sobre modelos que son socialmente consensados. Tocas varios temas en esta respuesta que le das a la maestra Sarabia. Yo retomo alguna de ellas por la parte de investigación, como parte de la investigación educativa que se hace en diferentes instituciones. Esto debe ser considerado por la próxima generación de profesores interesados en profesionalizar su práctica docente. Deben de tomar siempre en cuenta esos estudios de investigaciones educativas, documentando para la academia las experiencias tratando de hacer ciencia y relacionarlos con los registros de las experiencias en clase para futuras referencias. ¿De qué manera, Flor, propones acercarnos al desarrollo y comprensión de la naturaleza de la ciencia con una visión compartida? Bueno, esto es lo que estamos tratando de averiguar. Esta es una pequeña aproximación, esta es una visión muy personal, hasta donde hemos trabajado el equipo de colaboradores y yo, que hemos tratado de aproximarnos a la enseñanza o a la educación, incluyendo ya la naturaleza de las ciencias. Me parece... ¿Puedes repetir la pregunta otra vez? Claro que sí, Flor. La pregunta gira en ¿de qué manera propones acercarnos al desarrollo y comprensión de la naturaleza de la ciencia como una visión compartida? Bien. En este sentido, yo creo que es muy importante que los chicos recuperen, que los estudiantes a cualquier nivel recuperen esta idea de que la ciencia, la naturaleza de la ciencia es una interpretación humana de los fenómenos. Y en este sentido, no es una verdad absoluta, no es una verdad que es igualita a la realidad. Llevando un poco hacia la comprensión de la relación de la tecnología con la ciencia, la tecnología en parte nos ayuda a comprender o a dar diferentes explicaciones de los fenómenos desde una postura científica, y cada que la tecnología mejora nos da herramientas para interpretar mejor a la ciencia. En este sentido, la propuesta que se hace en este documento es darle al estudiante la posibilidad de entender que las transformaciones de los modelos y de las definiciones que se han hecho de los diferentes conceptos que consideramos importantes hoy en la química han sido posibles de una relación con la tecnología. Y aproximando un poco más hacia la respuesta, yo creo que sería muy importante llevar a contextos actuales cómo es que la tecnología ahora nos puede llevar a diferentes cuestionamientos y diferentes preguntas sobre lo que consideramos verdad en el siglo pasado de la química, por ejemplo. Entonces me parece que un acercamiento interesante sería llevar problemas actuales y tratar de interpretarlos con el referente histórico para ver en dónde tenemos una pequeña incongruencia que nos haga pensar que habría que replantear más adelante. Por supuesto está muy lejos de verse fácilmente, pero me parece que este acompañamiento paulatino nos puede llevar a la comprensión de la naturaleza de la ciencia. Hacia atrás es más fácil, por eso lo proponemos desde la parte histórica. Me voy a permitir hablar un poco de mi caso. Yo trabajo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, del Instituto Politécnico Nacional. Estoy adscrita al Departamento de Medicina. Ahí se llevan a cabo unidades de aprendizaje cuyos programas indican subtemas sobre la historia de la ciencia. Pero también se llevan a cabo unidades temáticas que duran de 2 a 3 días, iniciando el tema directamente, donde no se toca nada de historia de la ciencia, dado el corto tiempo con el que se cuenta.
¿Qué importancia tiene que el estudiante conozca cómo se desarrolló y cómo se obtuvo el conocimiento científico? Es decir, que conozca la historia de la ciencia. Bien, primeramente, yo creo que no tiene que ser incluida en todas las actividades docentes de forma explícita la naturaleza de la ciencia. Habrá actividades que la conlleven de parte implícita, habrá actividades que, como lo mencionas, María Guadalupe, lo hacen de forma explícita e incluyen la formación histórica para trabajar con ello, y habrá actividades que no vamos a incluir la parte histórica porque efectivamente el tiempo es más limitado y esperamos que el currículum robusto nos haya permitido tener algunas unidades que trabajan sobre la parte histórica y otras unidades que no trabajan sobre la parte histórica, pero que están apostando un poco a recuperar la parte histórica o más atrás o más adelante. Yo creo que es fundamental en un currículum completo considerar a la historia de la disciplina, ¿no? a la naturaleza de la ciencia, química, biología, física, cualquier disciplina con la que estemos trabajando, naturaleza de esta ciencia, pero no necesita estar presente de forma explícita y con artículos históricos en todo momento del docente. Pero sí, en forma transversal y en forma longitudinal debería de estar presente en todos los grados y quizás en todas las asignaturas laterales que se están llevando. Los contextos apropiados para la enseñanza de la bioquímica, como esas actividades relacionadas intrínsecamente con una secuencia de enseñanza y aprendizaje, veo que son un ambiente propicio para la modelación de los conceptos, y me refiero a la modelación como una representación de una realidad, de un proceso, de una idea, en un salón de clases. Pero, ¿qué sucede en el laboratorio? En el instituto, las áreas médico-biológicas, tenemos el currículum repartido en clases teóricas y en clases prácticas, en el laboratorio, por supuesto. ¿Has puesto en marcha estas secuencias en un espacio experimental como el laboratorio, Flor? Bien, en particular este trabajo de unidad de secuencia de enseñanza y aprendizaje se trató de abordar desde la perspectiva en el aula, y ahorita respondo a la parte de las actividades. Quisiera recuperar un poquito esta parte de las definiciones que propone José Antonio Chamizo, y luego trabaja con ello Alejandra García Franco también, en la M mayúscula y en la M minúscula. La M minúscula es el modelo que se genera el estudiante para representar este M mayúscula, que es la porción de la realidad. Y en este sentido no hay una limitante. Lo que estamos proponiendo aquí es en un espacio de aula, pero se podría bien llevar a cabo en contextos de laboratorio. Y sí quisiera explicar por qué lo hicimos o lo procuramos hacer dentro de los espacios del aula. Cada vez es más complicado en la realidad que estamos viviendo ahora tener pues el laboratorio y espacios de laboratorio para los muchachos o para los estudiantes que están trabajando en ellos. Cada vez los reactivos son más caros, hay más estudiantes requiriendo de apoyo y las condiciones de laboratorio cada vez son más escasas. Hay muchas preparatorias que ya no tienen posibilidad de ir al laboratorio. Entonces lo que se propuse fue aminorar un poco. Pusimos en esta secuencia de enseñanza y aprendizaje actividades que se pueden llevar en el aula, pero que por supuesto se pueden trabajar en el laboratorio. En el documento que tienen no está a precisión las actividades que se llevarían. El detalle, si quieren, se los doy con calma. Al final vamos a hablar de la propuesta de laboratorio y de integración de laboratorio y de aula que se hace como ya muy específicamente, que aquí se habla un poco pequeño, que es el corazón de la química en esta parte del artículo, pero hay toda una serie de experimentos que se han probado que pueden servir de forma demostrativa en el aula, que pueden trabajar los chicos en un aula en pequeños equipos, y por supuesto lo mejor sería que lo hicieran por supuesto en el laboratorio. Entonces en este sentido sí es conveniente. No lo propusimos en el laboratorio por las condiciones con las que nos estamos enfrentando, pero es lo conveniente. Gracias. Sobre evaluación de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, de los conceptos que se pretenden que construyan los estudiantes, ustedes proponen la realización de actividades como definir el concepto, ejemplificar el concepto, actividades de lectura y discusión de la historia de cómo se formaron esos conceptos.
Mi pregunta es, ¿qué ventajas o desventajas tiene el instrumento de evaluación COTS, el cuestionario de opiniones, en relación a otros instrumentos para evaluar la secuencia de enseñanza-aprendizaje? Bien, aquí vamos a irnos a un artículo, les van a transmitir ahorita la imagen 2. Bueno, esta sería la primera imagen, la imagen 1 es el artículo con el que estamos trabajando, esta es la portada. Y bueno, vemos ahí, por supuesto, está en línea, la podemos trabajar. Sobre la imagen 2, si la podemos mostrar, es un artículo que está trabajado por Manacero más María María Antonia y Vázquez Alonso Ángel. Este artículo detalla claramente cómo está trabajado el instrumento COTS. Es este que están viendo en pantalla en este momento. El instrumento COTS está basado en un instrumento que trabaja sobre las visiones de la naturaleza de la ciencia, se llama B chica NOS en inglés, y hacia el español la tradujeron como COTS, que vamos a ver ahora sí en la imagen 2B. Tiene varias ventajas este instrumento. La imagen 2B, que también les van a poner en este momento, está más adelante en el artículo y lo que tiene es una rejilla de información que vamos a analizar. Las evaluaciones, está basado en evaluaciones en donde se hace una primera pregunta y el estudiante en algunas evaluaciones contesta de forma abierta, en otras contesta de forma cerrada y nos íbamos a una escala Likert, dejando nada más una pequeña perspectiva sobre ese tipo de respuesta. Lo que hace COTS, que tiene una ventaja muy profunda y hace una evaluación robusta, es que propone cerca de 9 posibles respuestas a la pregunta que tienen, o 9 aseveraciones que pueden hacer con el mismo reactivo. Estas 9 aseveraciones, cada una de ellas, el estudiante debe de marcar si está en desacuerdo o más en acuerdo, un poco como la escala Likert, pero más amplia. Vamos a trabajar del 1 al 9, siendo 1 el más en desacuerdo y el 9 el más en acuerdo. Pero además trabaja con una parte transversal. Si se fijan en la columna que está del lado derecho, tiene una P, una A y una I. Son aproximaciones ingenuas, plausibles y adecuadas a la ciencia. Es decir, cada una de estas diferentes respuestas que podría dar el alumno están categorizadas en aceptable, o es lo que pasa en la ciencia, esto puede pasar, o una perspectiva ingenua. Y con esto se hace un índice, de tal forma que el índice que se obtiene evalúa diferentes rasgos que el estudiante pudiera estar pensando sobre el instrumento, sobre las diferentes posibles respuestas, y con este índice podemos tener una respuesta mucho más fiable de la interpretación de la naturaleza de la ciencia que tiene el estudiante. Además, el COTS, como está diseñado, se puede utilizar para contrastar evaluaciones en diferentes lugares. Por supuesto, es una evaluación cuantitativa, claramente, y las evaluaciones cuantitativas nos permiten trabajar con grupos muy amplios. Esta evaluación se propone en este ejercicio en particular, pero en todo el proyecto de ANSIT, que se haga un pretest y un posttest de lo mismo. Importante de esta evaluación es que se les pidió a los profesores que no se dijera explícitamente ninguno de los conceptos que vienen en el cuestionario, claro, para no modificar desde la parte presencial, ejemplificativa, el tipo de respuestas que darían al final, sino que se espera que desde la historia y desde los contenidos que estamos llevando haya una modificación desde el cuestionario pretest y el cuestionario posttest. Los consensos sobre la enseñanza de la bioquímica en el IPN que identifico a partir de la lectura de tu escrito que nos pusiste como documento de referencia, como un conjunto de ideas sujetas a cambios, cargados de teoría, donde las prácticas de laboratorio y los datos experimentales son interpretados de manera diferente por los profesores. Tienen un mismo origen, pero más allá de esta aseveración, ¿qué elementos nos ayudan a inferir que en los estudiantes la enseñanza integrada de la naturaleza de la ciencia y de la tecnología logra una mayor influencia? Bien, así como elementos, todavía no está tan cerrada la investigación, o que yo conozca no está tan cerrada. Quisiera recuperar una parte de la página 4,
los segundo y tercer párrafo, en donde lo que hemos encontrado son investigaciones, por ejemplo el caso de Lederman, Wade y Bell de 1998, más adelante El-Kaik y Lederman en el 2000, y algunos otros autores que han encontrado que hay una fuerte relación entre trabajar con documentos históricos o con contenidos históricos y la mejora en la comprensión de la naturaleza de la ciencia de los estudiantes que están en este proceso. Como elementos particulares no lo hemos encontrado, pero me parece que este tipo de aproximaciones nos están llevando cada vez más cerca de encontrar qué elementos fueron estos, que ahorita no lo tendría yo tan claro. Como señala en su artículo, doctora Flor, la alfabetización científica de la población requiere de 3 ingredientes principales: aprendizaje de la ciencia, aprendizaje acerca de la ciencia y hacer ciencia. ¿Qué otras estrategias didácticas se pueden considerar para el fomento de la ciencia y tecnología? Bien, yo creo que hay una gama muy amplia para el fomento de la ciencia y la tecnología. Sí habría que verificar sobre qué perspectiva epistemológica se está tratando de trabajar. En donde estamos ahorita, el sujeto es un sujeto activo, ¿no? Estamos en la parte de que el sujeto es el propio constructor de sus ideas, y desde esta perspectiva entonces acotamos un poco. Me parece, regreso un poco a la propuesta de la indagación. Me parece que la indagación puede acercar muy bien desde una forma contextualizada al individuo, a llevarlo a reflexionar sobre los procesos científicos o los fenómenos que está tratando de comprender relacionados con la tecnología y con la ciencia. En este caso, aún sin hablar de indagación, podríamos hablar de aspectos contextualizados, sin salirnos un poco pues del tema, contextualizar la situación en la que se está llevando la comunidad sin meterse en problemas sociopolíticos, y a partir de ahí tratar de entenderlo desde los conceptos científicos que estamos revisando. Y otra, me parece que de alguna forma contextualiza, es la resolución de problemas. La resolución de problemas, que también es una propuesta que viene en el artículo, me parece que también puede llevar a la comprensión de la integración de la ciencia con la tecnología. Y muy actualmente esta parte de ciencia, tecnología y sociedad, lo que plantean son estudio de casos, y entonces se ponen casos en donde han habido problemáticas, por ejemplo, que se va a hacer una presa o que se va a quitar la presa, y se analizan desde diferentes aspectos. ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la parte cultural? ¿No? Esta parte de ciencia, tecnología y sociedad, que se tienen que integrar necesariamente para resolver un problema o un fenómeno o una situación que está enfrentando una comunidad. Me parece que es una posibilidad muy integradora. Por supuesto, requiere de muchas más herramientas que solo hablar de ciencia o de sociedad o de tecnología, pero me parece que es donde se puede ver más enriquecida la interacción de estos 3 ejes. Bueno, en este momento damos inicio a la segunda parte de la sesión, donde los participantes se encuentran enlazados con nosotros por internet y tengan la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas. Iniciamos con Sisimar. Por favor, les pedimos que al realizar su pregunta se presenten y me indiquen a qué academia pertenecen. Desde antaño, indagar se relaciona con la palabra investigar. A partir de 1900 y sobre todo en Estados Unidos empezó una nueva perspectiva, y a lo que llamaron indagación científica y le pusieron un apellido, fue a las actividades que realizan los investigadores que lo llevan a la consecución de su investigación.
Más adelante, y de hecho en esa misma época, se propuso que esa actividad de indagación científica no solo la harían los investigadores, sino que se podría trasladar al eje de los alumnos. No le llamaron como tal, pero estamos hablando de un eje de indagación educativa. La indagación educativa entonces lo que hace es, de alguna forma, transponer todas las habilidades y capacidades y conocimientos y competencias que tendría que tener un investigador hacia el nivel de los estudiantes, y en este sentido sí es alguna forma parecida a investigación, solo que sería una investigación adecuada a los estudiantes. No estaríamos pretendiendo que un chico hiciera una investigación doctoral porque no tiene ni los elementos, ni las relaciones, ni los conocimientos necesarios. Entonces es toda una aproximación que se llama indagación científica en la mayoría de los casos. Yo estoy trabajando con un siguiente eje, que también es una de mis áreas de investigación, que se llama indagación educativa, y de aquí estamos trabajando incluso con dos ejes más. La indagación pedagógica, lo que hace el docente para llevar a cabo con sus chicos actividades de indagación, y el nivel de los estudiantes, qué es lo que tienen que hacer los estudiantes para poder llevar a cabo las actividades de indagación. Respondiendo de vuelta, sí hay alguna similitud entre investigación de los estudiantes e indagación, pero sí habría que ser muy cuidadosos en decir que habría que transponer esta investigación, hasta dónde podrían realizar su investigación estos chicos, que también dependerían las herramientas, estrategias, conocimientos y elementos del área en la que van a investigar. No sé si respondo la pregunta. Perfectamente, muchas gracias. Gracias, doctor Siqueiros. Bueno, dado que se encuentra el Instituto Politécnico Nacional en cambios, está en estos momentos el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, en estos momentos no está operando. Bueno, me voy a permitir hacer una pregunta más a la doctora Flor. En las escuelas de nivel superior, como es en el caso del SICS Milpalta, se requiere que se desarrolle más la investigación y que se fomente en nuestros alumnos. ¿Cómo es que la estrategia de la historia le permite al estudiante comprender e iniciarse en el proceso de investigación científica? ¿Y qué más recomienda para tener en cuenta el desarrollo de la ciencia y tecnología? Hablar solamente de aspectos históricos, digamos, como lo hacen muchos libros de texto que solo ponen fechas, nombres y lo que se obtuvo, sin una reflexión más profunda, me parece que se queda corto. No es que no esté considerando la historia de la química o la historia de la naturaleza, de la ciencia, pero hacer una lanzadera de aspectos históricos sin una reflexión al respecto, me parecería que podría caer en un terreno infértil. Lo que creo muy valioso de trabajar con aspectos históricos es ayudarle a los individuos a comprender que pasó mucho tiempo y muchos contextos laterales involucrados para poder evolucionar de un concepto a otro, por un lado. Por un segundo lado, me parece que lo que se pretende es que el estudiante se dé cuenta de que hubo aproximaciones a los conceptos que ahora consideramos erróneas o parciales, y que no por eso fue un desacierto en ese momento. Muy por el contrario, fueron los pasos que nos han llevado hasta el momento a saber lo que sabemos ahora. Y regresándolo a los estudiantes, habría que ayudarles a entender que sus comprensiones, si bien no son exactamente las científicas, van caminando hacia allá, y en este momento es un acierto ir repensando sus concepciones, y que si en algún momento dado la concepción que tiene el estudiante sobre un concepto no es tan cercana a la ciencia, no significa que esté mal, significa que hay que repensar las cosas y acordarse que en algún momento en la historia hubo conceptos que son como el suyo, que se parecen al suyo, que son visiones más ingenuas porque les faltaban información que les dan las herramientas tecnológicas o la construcción misma de la humanidad que ha hecho con respecto a la ciencia. Esto que acabo de decir es muy complejo, pero me parece que es lo que puede aportar
trabajar desde la historia de la ciencia hacia la historia del estudiante. Yo también voy evolucionando en mis comprensiones de los fenómenos. Y en este sentido, hacer el símil puede ser muy tranquilizador para alguien que piensa que no está entendiendo nada, porque no se parece lo que el profesor dice a lo que él dice. El asunto es ayudarle a entender que siempre estamos en una evolución, que la ciencia misma está en una evolución de conceptos y que no importa desde dónde estemos empezando, la idea es seguir repensando, seguir cuestionando eso que se está diciendo para poder ir mejorando estas aproximaciones a la realidad, hacia el fenómeno que estamos viendo. Con esto incluiría entonces que la ciencia tampoco es infalible, que es falible, que lo que comprendemos, esta parte de las áreas de la naturaleza de la ciencia, lo que podemos explicar hoy de los fenómenos es lo que nos permite nuestro marco de referencia explicar, está cargado de teoría. Y en este sentido, pues en 10 años quizás podamos explicar las cosas desde otro lugar. Lo mismo el estudiante. En primaria podrá explicarlo desde un lugar, en secundaria desde otro y más adelante desde otro lugar. La invitación sería, no tengamos miedo a dar lo que estamos o expresar lo que estamos comprendiendo, y además sigamos repensando lo que acabamos de presentar para que podamos ir teniendo un entendimiento distinto conforme podamos ir evolucionando. No sé si respondo. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a las preguntas del foro que han estado llegando desde el día de ayer, con este formato de seminario que tenemos un poco flexible. Vamos a aprovechar para darle la palabra, la pregunta de la maestra Silvia Pamela del Río Galván, de la UPIS en Zacatecas. Dice, le parece muy interesante el documento de referencia, pues de una manera diferente de abordar algunas temáticas básicas sobre la química. En la práctica sería complicado abordar temas en la manera que se planteó la secuencia didáctica en el documento, pues por lo general los temarios son muy extensos y los conceptos como sustancia y reacción química forman parte de un tema en conjunto con otros 10 u 11 subtemas. Por lo que la pregunta para ti, Flor, sería, ¿qué recomendaciones puedes hacernos a los docentes para que en la práctica podamos incluir este tipo de secuencias didácticas, pero abarcando mayor cantidad de contenidos o de temas? Me parece que aquí la respuesta estaría en revisar la unidad didáctica que se quiere implementar, particularmente esta que habla de reacción química y sustancia, y recordar un poco que cada uno de los conceptos que se quieren trabajar necesariamente están relacionados al menos con otros 12. Esto significa desde la parte curricular está segmentada para ir avanzando de un concepto a otro o de un tema a otro tema, de un fenómeno parecido a otro fenómeno parecido. Están relacionados claramente unos con otros. Sustancia está relacionado con reacción química. Para la misma definición de sustancia y para la comprensión con la reacción química estaría involucrado el tema de disoluciones, por ejemplo. Si nos vamos al artículo, estamos trabajando incluso con la tabla periódica, con los antecedentes de la tabla periódica. También podríamos estar trabajando con nomenclatura en este mismo sentido. Entonces, habría que tener la unidad didáctica que se quiere trabajar, en este caso si es esta, tratar de poner el currículum al lado y ver en dónde hay puentes de conexión. Y en estos puentes de conexión, entonces decir, bueno, esta unidad didáctica toma 6 sesiones, pero no solo estoy revisando el tema de sustancia y de reacción química. Voy a aprovechar esta y yo voy a modificar algún aspecto para hacer énfasis en cómo las disoluciones son métodos de separación físicos, ¿no? O cómo incluso métodos de separación es un tema que se puede trabajar aquí mismo. O si yo quisiera abordar la parte de nomenclatura, cómo fue la nomenclatura en la primera parte de la historia de la química y cómo ha evolucionado hacia allá. Es un trabajo arduo, lo reconozco, hay que relacionar, hay que hacer un proceso como profesor de transposición didáctica muy concienzudo, digamos, pero me parece que vale la pena. Me parece que una secuencia que está llevando 6 sesiones necesariamente tiene al menos 10 otros conceptos relacionados que se pueden trabajar en la misma secuencia si el profesor lo hace explícitamente.
Entonces, un poco por ahí sería la invitación. Sé que es difícil, yo misma lo he vivido, a veces uno tiene que ir con el temario corriendo sobre él, pero la invitación sería ver qué otros temas podríamos relacionar con lo que estoy revisando, que están cerca del currículum y cerca del tema que estoy trabajando, e enriquecerlo con alguna u otra cuestión que yo quisiera poner por aquí. Espero haber contestado la pregunta. Sí, inclusive retomo un poco esta idea que estás mencionando, Flor, y lo que yo veo es que hay unas redes de aprendizaje que se forman, y no nada más con la misma academia, puede ser con otras academias que también abordan temas parecidos, y que si esta comunicación multidisciplinar pudiera llevarse a cabo entre las academias, se enriquecería el abordar tantos contenidos de los cuales a veces como profesores nos quejamos en cada uno de los programas de estudio. Y esto me da pie a una de las preguntas que llegaron al foro de parte de la maestra Adriana Gómez Reyes. Dice que qué pasa con la multidisciplinariedad. Dice, me parece que históricamente las distintas disciplinas estaban dando mucho más cerca, las distancias son artificiales, pues esta mirada a la historia ayuda a desarrollar actividades multidisciplinarias. Ella habla desde la perspectiva de las matemáticas. Sí, sí, Adriana, me parece que sí, que ayuda a ver una perspectiva multidisciplinaria. Una vez más, está de forma implícita, un poco como la respuesta de la pregunta pasada. Sí, de forma implícita están otros conceptos, sí, de forma implícita está la multidisciplinariedad, claramente está la filosofía, ¿no? Está la biología que se cruzaba con la física, que se cruzaba con la química anteriormente, y ponerlo en contexto ayuda mucho incluso a meternos a cuestiones sociales o tecnológicas. Yo lo que recomendaría para ahondar en esto es entonces como docente proponerse de forma explícita trabajar la multidisciplinariedad, ¿no? A lo largo de la sesión. Me parece que se pueden enriquecer muchísimo estos conocimientos, y estoy tratando de recordar ahorita, es Morán, de los 7 saberes, lo que propone en el 2000, lo que dice es los conocimientos se están parcializando. Estos son documentos de la UNESCO incluso, y como se están parcializando, se están pulverizando y están quedando aislados. Entonces, aunque nos estamos profesionalizando en cada uno de los contextos, luego no sabemos cómo involucrarlos en la parte general. Lo que propone Morán en estos 7 saberes necesarios para la humanidad es justamente repensar la educación desde aspectos holísticos. Esta parte no le llama multidisciplinaridad, pero empezar a ver otra vez el mismo fenómeno desde diferentes áreas del conocimiento que nos hemos dedicado en parcializar, para tratar de entender, pero ahora el esfuerzo tendría que ser al revés, integrar las diferentes fracciones de conocimiento para poder tener una comprensión del fenómeno que claramente es complejo y que estas parcializaciones no nos están dejando ver la dimensión de él. Sí, inclusive ahora que he estado trabajando muy arduamente con la parte de las líneas de tiempo, que nos permite ver algunas referencias históricas a lo largo de un trabajo de investigación, es algo muy interesante y que permite ampliar el sentido de la historia de los conceptos, aumentar la historia en la ciencia. El maestro José Bernardino Barragán Carranco, colega del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, hace una amplia introducción a su pregunta. La voy a leer textualmente para que nos podamos poner todos en sintonía. Las concepciones epistemológicas sobre la ciencia guardan relación con las concepciones sobre cómo se aprende el conocimiento científico. Por ejemplo, muchos alumnos piensan que el conocimiento científico se articula en forma de ecuaciones y definiciones que tienen que ser memorizadas, más que comprendidas. Hoy sabemos que este tipo de factores constituye un obstáculo formidable para el aprendizaje de las ciencias y es responsable de los muchos fracasos que registran los enfoques que se proponen para la enseñanza de las ciencias. La ciencia se puede presentar a los estudiantes como un conjunto de contenidos cerrados o definitivos, o puede transmitirse como una materia en continuo proceso de elaboración que se genera en la medida que trata de dar respuesta a los problemas científicos de que la humanidad sucesivamente se plantea. De lo anterior, mi pregunta es, ¿por qué la mayoría de los estudiantes no son capaces de explicar fenómenos químicos y no tienen la capacidad de resolver problemas de la vida real
relacionándolos con la ciencia y la tecnología? Voy a aventurar mi respuesta desde mi apreciación particular y mi experiencia de vida. Me parece que la educación que mayoritariamente permea todavía a México y quizás a otros contextos mundiales es una educación transmisiva, aunque se han hecho esfuerzos muy importantes por tratar de pasar a la parte del constructivismo y empezar a que el chico construya sus propias interpretaciones, que me parece que es el ejercicio que hay que empezar a hacer. Regresándome un poco a la parte de la información transmisiva, sí, y la evaluación que corresponde, que es una evaluación correcta o mala, ¿no?, de exactamente la definición que viene en el libro. Si el chico construye una definición y no es exactamente igual a la que viene en el libro de texto, lo que tiene es mal. Y si esto, yéndonos al condicionamiento clarísimo, si esto ocurre muchas veces, lo que estamos condicionando en el individuo es que dé la respuesta correcta, que es la que viene en el libro de texto. Por lo tanto, de alguna forma le estamos pidiendo al individuo que no haga y no exprese sus propios razonamientos. Si esto lo hacemos consecutivamente a lo largo de muchos años, cuando llegan a un nivel o con un profesor que les pide que expresen o que traten de generar una explicación plausible de lo que están viendo, va a ser una tarea muy grande para el estudiante, no porque no lo pueda hacer, sino porque está muy condicionado a no hacerlo y tendrá que hacer sus primeras prácticas para hacerlo, y las primeras no saldrán tan eficientemente, tendrá algunas limitaciones y seguramente las primeras se parezcan más a explicaciones del libro de texto, que es lo que venimos trabajando. Con esto no quiero decir que no vale la pena el esfuerzo, vale mucho la pena el esfuerzo. Lo que sí quisiera decir es que como profesor, para empezar a generar estos procesos, habría que tener también una planeación de clase que empiece con actividades un poco más tradicionales, que empiecen a subir la demanda de explicaciones particulares del estudiante, generar ambientes de confianza en donde al estudiante no le pongan un 6 porque no explicó exactamente el fenómeno como dice la ciencia que se explica, generar este ambiente, subirlo y luego si quieren regresar un poco a la evaluación tradicional, pero habría que dar un periodo de tiempo para que el estudiante sepa que está en un espacio en donde lo que dice y piensa no va a ser evaluado como positivo o negativo, va a ser escuchado y va a ser dialogado para a partir de ahí seguir repensando sus ideas. Entonces, me parece que por un lado algunos estudiantes tienen dificultades de hacer un brinco desde una enseñanza transmisiva o evaluación condicionada a este tipo de interpretaciones, y por otro lado me parece que hay estudiantes que lo saben hacer y que tienen reservas sobre el ambiente en el que están trabajando. Habría que trabajar mucho con el ambiente de clase, con el ambiente de profesor, para que sientan aceptadas, ¿no?, las interpretaciones que ellos tienen, y no aceptadas es bueno o malo, y las vamos a seguir trabajando. Esto es un ambiente de diálogo, un poco regresando a los artículos de la naturaleza de la ciencia. Lo que hacen los diferentes autores que nos dan ahora las referencias históricas y de la química es dialogar entre ellos, platicar de lo que están interpretando y empezar a mejorar sus conceptos. Entonces yo invitaría a que es un trabajo muy arduo, pero acompañar a los chicos a lo largo de toda una sesión de 4 meses, de 6 meses y mejor aún de 1 año. Creo que con 1 año se puede lograr una curva suave que al final esperaríamos que el estudiante pudiera explicar sus fenómenos. Quizás al principio sea una demanda cognitiva alta, no porque no lo pueda hacer, sino porque hay que estimular habilidades que a lo mejor están dormidas. Antes de darle la palabra a la maestra Guadalupe, me voy a tomar la libertad de dar la última participación ahorita en el foro de discusión. O sea, han llegado más, pero ahorita hay una pregunta que me pareció interesante. La maestra Mónica Judith de la UPI Zacatecas dice que le parece interesante la forma de abordar conceptos básicos que frecuentemente usamos y que asumimos que son de fácil interpretación, como lo son reacción química y sustancia, pero al momento de revisar su historia y realizar una reflexión de sus implicaciones, vemos que los conceptos no son tan tangibles como al principio supusimos. Mi pregunta sería, ¿qué instrumento o herramienta de apoyo utilizado es punto clave para el logro del objetivo planteado?
Hay diferentes elementos que me parecen indispensables. Me voy a ir un poco a la última parte, que es el corazón de la química. El corazón de la química lo que propone es comenzar desde el nivel macroscópico, desde que los estudiantes traten de definir cuándo ocurre y cuándo no ocurre una reacción química desde la parte macroscópica, y se ponen ejemplos en donde pareciera que hay reacciones químicas pero que no ocurren. Esto es importante porque lo que le estamos dando es un punto de conflicto al estudiante para saber que la visión macroscópica no es suficiente para entender el concepto. Si no ponemos referencias que ponen en juego la explicación que ellos tienen y que funciona generalmente, el estudiante no va a ver la necesidad de evolucionar o de repensar su interpretación sobre la reacción química o sobre la sustancia. Y esto se puede hacer por dos líneas. La primera, me parece que pedagógicamente lo que se puede poner son escenarios, ¿no?, en donde se pone en duda lo que se están pensando, y por supuesto luego ponerle ayudas para que se den cuenta de que hay que trabajar con la parte nanoscópica o la microscópica, la macroscópica y la simbólica. Este triángulo de Johnston me parece que es muy importante. Johnston lo trabaja con microscópico, nosotros lo estamos denominando nanoscópico, pero me parece que esta es una de las primeras y las más importantes dificultades de la química. No solo está cargada con un poco de matemáticas y un poco de conceptos abstractos, sino que hablamos de 3 niveles y a veces no explicamos que estamos cambiando de nivel. Y hablamos del agua y luego la representamos como agua, ¿no? Y luego les ponemos que este es H2O y luego les ponemos unas bolitas, 3 bolitas unidas por 2 palitos. Y no estamos explicando que son representaciones simbólicas de lo nanoscópico, de lo macroscópico. Me parece que este juego de 3 niveles de representación es lo más difícil de la química, y estos 3 niveles son indispensables porque la química a nivel macroscópico no es suficiente para explicar las reacciones químicas. En este mismo sentido, también se puede trabajar con la parte histórica. La parte histórica lo que busca son explicaciones de los fenómenos macroscópicos y se dan cuenta que van siendo insuficientes, y por eso llegamos a la evolución de ideas o de conceptos que explican algo que no podemos ver, pero que nos da un mayor entendimiento y una comprensión mucho más amplia de este fenómeno que se puede ampliar a otros fenómenos. Entonces, yo quisiera, como nada más cerrando esta pregunta, creo que es indispensable que el estudiante sepa que el nivel macroscópico es insuficiente para poder entender la química. Si no nos vamos al nivel nanoscópico o microscópico, no vamos a poder entender por qué es necesaria la química pues como disciplina. Pues en el nivel macroscópico muchas cosas podrían quedarse en la parte de la física. Si se entiende este ámbito y se explicita con los estudiantes, me parece que estamos por un mejor camino. El término de nuestra sesión ha llegado. Sin embargo, invitamos a la doctora Flor a que nos apoye a dar respuesta a las preguntas que se publiquen en el foro. Antes de despedirnos, vamos a pedirle también de manera muy cordial a la doctora Flor que nos brinde una breve conclusión a lo largo de toda esta intervención, que ha sido muy interesante. Pues antes que nada, muchísimas gracias por recibirme en su foro. Me siento muy honrada y me siento muy agradecida de poder compartir las reflexiones que he realizado yo con mis colegas, ¿no?, en diferentes ámbitos de estudio de la educación química. Lo segundo, sí me gustaría agradecer muchísimo al doctor Andoni Garritz, al doctor Plino Sosa, a la maestra Gisela Hernández Millán, a la maestra Mónica López Villa, a la maestra Elizabeth Nieto Calleja y al maestro César Robles Aro. Con todos ellos realicé la investigación de la secuencia de enseñanza y aprendizaje, y el día de hoy vengo yo en representación también del equipo para compartir con ustedes este trabajo y compartirles que tenemos otros trabajos apoyando a este mismo. Si alguien está interesado, con gusto lo podemos compartir. También quisiera compartirles que tenemos este libro en prensa que todavía no sale, de unidades didácticas de temas torales de la química. Sé que todo el módulo se han trabajado sobre secuencias de enseñanza y aprendizaje o unidades didácticas, y en este libro, que más adelante saldrá publicado,
pueden encontrar ya muy específicamente a la parte del corazón de la química. Esta es una secuencia que integra un aspecto histórico para buscar la naturaleza de la ciencia, y en este otro libro lo que tenemos es un detalle un poco mucho más amplio de las actividades que les platicaba del trabajo en el aula o en el laboratorio, que son las que llevan al estudiante a tratar de comprender los fenómenos desde las lecturas previas que han realizado. ¿Qué me gustaría compartirles? Hasta donde voy en el proceso de comprensión de la enseñanza de la química, coincido con la última aportación. Es muy compleja la enseñanza de la química, como toda la enseñanza, no solo la química, tiene muchos factores, y hemos encontrado en la evolución propia de mí como individuo y del grupo de educación química en México y bueno, y más adelante, que cada vez hay elementos que se pueden integrar, que a veces parece más complicado integrar, pero resulta que nos ayudan a tener una comprensión más amplia. Esta parte de introducir la naturaleza de la ciencia en principio suena mucho más complicado, porque ahora no solo tengo que integrar mis conceptos conceptuales, mis habilidades, mis competencias hacia los estándares, y además ahora tengo que integrar una segunda mirada, que es la de la naturaleza de la ciencia. Compartirles que el esfuerzo de integrar la naturaleza de la ciencia se refleja también en beneficios hacia las otras áreas, y al contrario de pensarse en algo más que trabajar, nos ayuda a obtener a veces mejores resultados. Esto no siempre ocurre, por supuesto estamos en constante búsqueda, en constante indagación de lo que funciona y lo que no funciona, pero estar diversificándonos e integrando diferentes aspectos nos ayuda a nosotros como individuos a repensar la educación química, a repensar nuestros conocimientos, y por lo tanto me parece que es un camino muy enriquecedor tanto para el que lo hace como el que se acompaña de. Entonces, bueno, yo quisiera compartirles esta secuencia, la secuencia de enseñanza y aprendizaje para los conceptos de sustancia y reacción química, con base en la naturaleza de la ciencia y tecnología. Si alguien tiene oportunidad de probar alguna de las cosas, con gusto nos puede escribir, bueno, me puede escribir de vuelta y podemos compartir ideas. Sé que parece muy ambiciosa, ¿no? Que son muchas horas y yo normalmente no lo tomo, pero uno encuentra cosas enriquecedoras de ella. Y en este sentido, las propuestas pedagógicas que se están desarrollando. Muchas gracias. Les recordamos también a los colegas participantes del Seminario Repensador de la Bioquímica, estamos próximos al cierre de este cuarto ciclo. Uno de los objetivos planteados a lo largo de todo este ciclo de los repensares es que nos acerquemos a la didáctica de la bioquímica, hagamos una aproximación desde el instituto a la didáctica tan compleja que es la bioquímica, y por supuesto agarramos de referencia las más cercanas como la química, la biología, la física, etcétera. Vayan preparando, haciendo también su cierre de evidencias, y en este caso vamos a aprovechar para hacer los comerciales de los siguientes repensares. La sesión 34 es el próximo 19 de noviembre a las 13 horas con el tema Jóvenes, Escuelas y Saberes en la Cultura Digital. La sesión 33 de Repensar la Cultura Financiera el 5 de noviembre. El próximo martes 28 de octubre a las 8 de la mañana, una sesión pendiente de matemáticas, la sesión 71. La sesión 73 para el 12 de noviembre con el tema Idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y les recordamos que para el 2015 les estamos haciendo el aviso de que próximamente habrá nuevos repensares también que se incorporan a los de actualmente tenemos. Es repensar la historia, repensar la química y repensar la comunicación y la lengua. Bien, sin más preámbulo, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, maestra Lupita. Gracias por estar aquí. Desde Cuautla nos visita la maestra, y hizo todo un esfuerzo para poder estar aquí de manera personal, y estamos eternamente agradecidos con todos ustedes. Eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.